Damos inicio entonces al segundo panel de nuestro seminario Recuperar la Brújula. Para ello vamos a invitar a Cristian Larroulet a que por favor nos presente el siguiente panel. Bueno, primero que todo, ha sido una gran jornada hoy en la mañana y estoy seguro que esta también va a ser muy buena, mejor que la anterior, a pesar que la dupla anterior era una dupla que se ha ejercitado mutuamente desde hace muchos años. En este caso no es así. Siguiendo la tradición, como decía Sebastián, tengo la instrucción de la Betina de presentarlo a los dos y creo realmente que me voy a revelar en el sentido de que Hernán Vigi no requiere mayor presentación. Todos sabemos, y quiero hacer a propósito un comentario a propósito de la mañana, todos sabemos que fue una persona que jugó un rol destacado en las más distintas esferas en el servicio público. Posteriormente, además, fue clave en el nacimiento y la inauguración y el crecimiento de Libertad y Desarrollo, y también en el día de hoy clave en su colaboración en distintas empresas que juegan un rol muy clave en el país. Y el comentario que quiero hacer a propósito del de la mañana es que en el año 85, cuando Hernán acepta ser ministro de Hacienda, la situación que se vivía a producto de una crisis breve, no de una crisis de décadas, como es el caso argentino, no era tan distinta a la situación de Argentina. Así que un honor tener a Hernán aquí y también un gran honor tener a Jorge Quirós, coordinador del programa económico de José Antonio Kast, y por lo tanto una persona que a partir del 11 de marzo va a cumplir roles muy destacados para el mejor futuro de Chile. Como Jorge quizás es un poco menos conocido, es ingeniero comercial, economista de la Universidad de Chile. Creo que te hice clases, ¿no? ¿Sí? Bueno. Le hice clases de un curso de micro. 7 debe haber sido. Y doctor en economía de Duke, una gran universidad. El presidente Lago tiene un doctor en economía también en Duke. Y yo diría que debe ser de las personas que más sabe del funcionamiento de mercados fundamentales para el crecimiento de Chile. Así que un privilegio estar hoy día en la mañana aquí con Jorge y que los dos puedan darnos su visión sobre el desafío del país en los próximos años y décadas. Así que dejo primero para su presentación a Hernán. Bueno, buenos días, queridos amigos de Libertad y Desarrollo. He invitado a este evento de Libertad y Desarrollo que celebra sus 35 años. Los 30 y tantos son una época importante. Yo recuerdo, yo era un alumno cualquiera en la universidad haciéndome memoria y tenía un ayudante en la tesis. En la escuela de ingeniería teníamos que hacer una memoria. Y era un americano que había venido a visita a Chile y entro a su oficina a saludarlo porque cumplía 33 años. Y la verdad es que lo veo todo amargado. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Mira, estoy cumpliendo 33 años, a 33 años Cristo ya estaba cambiando el mundo y yo solo soy profesor tuyo. Así que yo lo que puedo decir en todo caso es que Libertad y Desarrollo con 30 y algo años
puede estar más contento que ese pobre profesor, no tanto como la imagen que él usó, pero bastante más contento en lo que ha logrado. Y partiendo por las instrucciones que me dio Betina, yo parece que no es el único que le dio instrucciones, yo quisiera indicar de que no acostumbro hace mucho tiempo a participar en este tipo de eventos. Lo hago porque ella me lo pidió honesta y claramente. Pero yo me represento a mí, no represento a la idea del instituto, porque ya me dijo varias veces: ten cuidado con decir esto y ten cuidado con decir lo otro. Así que lo que yo diga es idea mía, no es ni del instituto, ni idea, ¿no es cierto?, de alguien como Jorge, que representa a un candidato con todas las probabilidades de ser nuevo presidente de Chile. Entonces, para partir, yo creo que el tema, no sé si eso decía el título, dice otra cosa, pero yo creo que lo que debemos pensar es que Chile puede más. Esa es la realidad. Y la pregunta es cómo lograrlo. Y eso entiendo que nos va a ayudar Cristian con preguntas, pero yo quisiera una pequeña motivación antes. Lo primero es una imagen, simplemente recordar, cuando miremos que Chile le ha ido no tan bien como habríamos querido en las últimas décadas, la verdad es que las condiciones externas han sido bastante favorables para Chile en este periodo. Estos son los términos de intercambio. O sea, desde ese punto de vista ha sido bueno, sin embargo no lo hemos podido aprovechar tanto. Tiene dos lados esto. Si ahora lo aprovechamos y esto se mantiene, vamos a tener mucho más oportunidad de salir adelante rápido. Y si no se mantiene, la verdad es que cuando hicimos todo en el pasado y logramos avanzar rápido, no era con esto, así que debiéramos ser capaces de hacerlo de nuevo. La otra lámina, como se ha hablado bastante, y esto uno puede hacer muchas cosas con los números, pero esto es el crecimiento de Chile en términos per cápita y comparado con la OECD, mirado en promedio de 10 años, por eso 10 años hacia atrás. Para no ser injusto, como todas las cosas en Chile ahora se hablan del año 90, también lo tomé el año 90, como si hubiera partido el año 90 Chile. Pero la verdad lo que hay metido dentro de esto es todo el esfuerzo anterior. Y si ustedes ven, tiene un periodo importante, muy relevante de crecimiento per cápita, que eso es la diferencia en lo que es Chile. Ahora, mucha gente me dice, sobre todo en conversaciones más coloquiales, pero ¿qué es el producto? ¿Qué importa? Pero creció el producto, pero dañaron el ambiente, creció el producto y pasó tal cosa. Yo lo único que les recuerdo es al revés. El producto no solo refleja mucho menos de lo que de verdad se obtiene con el crecimiento, mucho menos. Es cierto que algunas cosas no las refleja, que algunos lo pueden considerar negativas, pero como tengo edad suficiente, yo me acuerdo lo que era no tener lavadora y me acuerdo lo que significó una lavadora General Electric que llegó a la casa, y estamos hablando de los principios de los 50, y la diferencia de la vida que significó para mi madre. Y eso no lo medía el General Electric. La verdad es que ganó plata con la venta, que entre otras cosas mi padre la compró en un americano vende que le gustaba llevarme a los remates. Pero General Electric, la renta que tuvo es infinitamente menor que el beneficio que generó para él en mi casa y en todas las casas en las que se usaron. Entonces, detrás de la posibilidad de tener más bienes, no es simplemente una medida de que estamos recibiendo algo que las empresas igual están ganando plata. Es mucho más que eso. Ese es el crecimiento. Y en cosas distintas, este es un ejemplo que he dado muchas veces, hoy día, como estoy en distintos lugares del mundo, incluso en Chile, sin Waze estaría muerto. O sea, no llegaría en una parte, no llegaría a tiempo, perdería todo, bastante plata y bastante benzina. Y lo que a mí me ahorra y lo que le ahorra a muchos de ustedes es mucho más grande que la utilidad de los señores que inventaron el Waze. Entonces, quiero recordar que detrás del crecimiento hay algo mucho más allá que un simple número. Y para mí, ¿esto qué significó? Yo entré al gobierno porque mi profesor nos decía en el colegio, miren cabros, no decía de otra manera, pero bueno, miren cabros, ustedes, voy a considerar que son hombres, el día que los chiquillos de mi pueblo no anden a pata pelada. Él era de Castro, ¿no? Y yo me acuerdo también la posibilidad de visitar en los barrios con mi papá, y para mí era una cosa muy complicada que la gente no tuviera baño o no tuviera agua. Y
yo preguntaba, ¿en esta hay agua? No, ahí tienen que ir un pilón. Y me acuerdo que Allende decía, es tan distinto llegar a la casa y abrir una llave y tener agua a tener que agarrar un balde e ir a buscar agua con un pilón a algún lado. Y eso está detrás del crecimiento del producto, y de eso nos sentimos orgullosos de que eso fue, y por lo tanto preocupa enormemente lo que pasa más adelante, que es que estamos disminuyendo ese crecimiento. A todo esto veo que de repente hay otras casas ya sin agua, porque cuando llego acá a Santiago, en el camino al aeropuerto, veo a un señor que tiene un chalet con vista al río, instalado ahí, hasta con segundo piso, digamos, en el borde del río. La verdad es que creo que eso es un índice de lo que está pasando en Chile, de que hay muchas personas que están volviendo a tener ese tipo de problemas. Y por último, y esto es para que se enojen otros conmigo, pero como normalmente se dice, bueno, Chile ya es muy desarrollado, no puede crecer más. Y puse acá el ejemplo de Irlanda, que la verdad es que Irlanda lo hizo mejor que Chile en este periodo, y segundo, tuvo también su bache. Entonces yo lo hice adrede esto, porque quiero que este bache signifique que la gráfica que les muestro acá tenga un bache y vuelva a rebotar. Y esa es la tarea que tenemos hoy día. En el fondo, volver a repetir hacia adelante lo que pasó en el pasado. Y segundo, observar que Irlanda tenía un ingreso per cápita suficientemente elevado ya en ese momento. O sea, no es una cosa que no se pueda hacer cuando ustedes tienen un ingreso elevado más alto, como se dice normalmente. Bueno, vuelvo entonces a la pregunta, ¿cómo lograrlo? Yo, la verdad es que lo debiéramos responder en parte acá, pero algunas hints. Yo creo que si volvemos a pensar con la visión y con el prisma que nos permitió hacer lo anterior, debiéramos ser capaces de analizar cada uno de los problemas que hoy día tenemos y resolverlos con ese espíritu. El primer espíritu es que la riqueza hay que crearla. Y lo más importante es ayudarla a crearla y participar con los que son capaces de hacerlo al proceso de crearla. Y no ponernos en la mentalidad que la riqueza está ahí y que tenemos que ir a quitarla. Y creo que Chile cambió de mentalidad porque hay un cambio ideológico de personas que creen que lo que interesa es repartir lo que hay y no crear lo que hay. Entonces, volver a pensar que lo que interesa es crear. Y me parece que Chile tiene una suerte respecto a otros países que tiene una cantidad enorme de aspectos positivos, tiene instituciones que funcionan, tiene empresas que funcionan, que son competitivas. O sea, a mí me tocó vivir un momento que el Banco Central no tenía nada, no sabían lo que era, para qué decir el presupuesto fiscal, para la manera en que se le mandaban las cosas a las empresas. Todo eso hoy día Chile es ordenado. Podrá no gustarme o me parecerme que están gastándose en forma inadecuada los fondos, pero existe un orden razonablemente mínimo. Cosa que nos da una tremenda posibilidad si cambiamos nuestra visión y nuestro espíritu y enfrentar los problemas que faciliten que se cree riqueza y no solo la mentalidad de extraer la riqueza. Solo quiero recordarles que los impuestos, por ejemplo, yo siempre tengo una imagen, en realidad si uno agarra una arena seca y la aprieta mucho se le va toda. Lo que uno tiene que crear es que haya mucha arena de donde poder recoger razonablemente con poca fuerza. Y eso es el desarrollo para hacer las cosas fiscales, que es la otra parte que me preocupa, que al final el país derivó de un gobierno que debiera haberse preocupado de seguridad y de ayudar a los más necesitados en distintas perspectivas, derivó en un gobierno que lo único que hace es una fuente para gastar, entregando en más sectores de la población que son atractivos desde el punto de vista político hacerlo. Esos son los dos temas que si cambiamos de enfoque yo creo que se puede lograr, y Cristian creo que me pasé, así que adelante con la pregunta. Jorge. Bueno, primero que nada, gracias al Instituto Libertad y Desarrollo por invitarme hoy día a compartir con ustedes las ideas matrices del programa de José Antonio Kast. Y gracias a ustedes por estar acá presentes. Es un periodo del año en que hay muchos compromisos siempre y el tiempo es valioso para cada uno de ustedes, así es que agradezco también la presencia. Parto desde donde termina
con algunas sugerencias muy concretas, Hernán Vigi, la importancia de recuperar el crecimiento. Y nos muestran los números que este problema lleva mucho tiempo. O sea, hemos tenido un gobierno particularmente dañino, el último, pero este tema viene de antes, ¿no? Lo vimos en los números en el 2013 al menos, y si uno mira otros indicadores que son causales del crecimiento como la productividad, estamos hablando de 20 años. Yo he escuchado en todos los debates que nos ha tocado participar, a veces la palabra de que se agotó el modelo, nunca se define cuál es el modelo, pero se dice que se agotó, ¿no? Y mucho que hay que inventar algo nuevo, ¿no? Pero ¿qué tienen pensado para el sector forestal? ¿No? ¿Y qué tienen pensado para el agua? ¿Y qué tienen pensado? Entonces eso nos lleva a las 383 medidas de la candidata Jara, digamos, ¿no? Una cosa pensada para cada cosa, ¿no? Y nosotros pensamos que para regular el crecimiento en realidad no hay que inventar nada muy nuevo, hay que volver a las cosas básicas, ¿no? Y por eso me gusta mucho el título de esta conferencia, porque dice recuperar la brújula, no dice inventar la brújula, hay que recuperarla, ¿no? No hay que inventarla. Y las cosas básicas, a mí por lo menos, y aquí es el único desliz académico que voy a hacer, es que las cosas básicas nos enseñan un poco la historia económica, y ahí mi autora favorita es McCloskey, que en buena medida es heredera de Schumpeter, ¿no? Y nos habla de los tres elementos que han estado siempre detrás de un proceso de crecimiento sostenido, que explican por qué vivimos con miles de años con $1 al día y hoy día tenemos los ingresos per cápita que tenemos, y que son los tres conceptos básicos, que es libertad de permiso, retorno y dignidad. ¿Qué es lo que es cada una de ellas? Libertad de permiso no es permisología, es una cosa mucho más amplia, ¿eh? Es sencillamente que estemos en un entorno donde la hipótesis básica, la hipótesis de trabajo es que uno puede hacer más o menos lo que se le ocurra, ¿eh? Y que las excepciones son un par de cosas, que son las que no hay que hacer, pero que la libertad sea lo más amplia posible. Y en segundo lugar, el retorno es que ojalá que cuando uno hace esas cosas tenga una expectativa razonable de ganar mucho dinero y tendrá que darle algo al Estado, pero no una magnitud que lo induzca más bien a quedarse en la casa, digamos, ¿eh? O a irse a otra parte. Y la dignidad es un elemento tremendamente importante, es un elemento cultural. O sea, en un entorno donde innovar, crear, emprender, sea razonablemente valorado y no denostado, ¿no? Libertad de permiso, retorno, dignidad. Bueno, y en las tres Chile ha retrocedido enormemente. Libertad de permiso. Voy a dar ejemplos así triviales, simples. Si ustedes quieren hacer un edificio en La Cisterna, cerca del metro, de un tamaño normal, necesitan 3 estacionamientos por cada departamento, aunque estén a 2 cuadras del metro. Y si no, no pueden hacer el edificio. Eso es no tener libertad de permiso. Pudiese ser que hoy día haya gente que incluso no quiere estacionamiento. Dejemos que el mercado vea cuántos estacionamientos quiere. No hay libertad de permiso. Si ustedes quieren hacer un mall en Vitacura, tienen que hacer un estudio de no afectación de la salud intercultural de los pueblos originarios, entre Vitacura y Huechuraba, que aparentemente son muy profundas. Eso es no tener libertad de permiso. Si ustedes tienen una idea de hacer una dársena hoy día en la región de los lagos, les digo, esperen unos 5 o 6 años a que se resuelvan las miles de hectáreas que están pedidas en el amparo de la ley Las Kenches. Y eso se los podría repetir por miles, literales, ¿eh? Por lo tanto, la libertad de permiso en Chile, en un sentido muy, muy amplio, ¿eh? No es solo este permiso que se demoró la DOH en entregarlo, no, es mucho más que eso, mucho más profundo, está ahogando e impidiendo la libre iniciativa. En cuanto al retorno, recordemos, libertad de permiso, retorno, dignidad. El retorno, la verdad, es que pasamos en los rankings, hay un ranking de competitividad tributaria,
pasamos de estar tercero, cuarto, quinto lugar, hoy día estar al número 35, 38 países. Agregando a ello que hay un temor natural de incertidumbre hacia adelante porque hemos hecho demasiadas reformas en mucho tiempo y una incertidumbre bastante más fundamental. Quiero recordar que el principio de los impuestos es tener una tasa, una base y un hecho grabado. Y cualquiera que haya estado en un directorio en los últimos 5 o 10 años sabe que el hecho grabado hoy día es incierto. No sabemos muchas veces qué hecho va a grabar o no va a grabar el funcionario. Hemos erosionado un elemento fundamental de la credibilidad de la estructura tributaria. Y la dignidad, bueno, en los 90 existía el premio Salmón. Era un premio porque el salmón era el concepto mismo de una industria que se había creado de cero. Y hoy día la verdad es que hay un ejército funcionario cuyo objetivo principal es que no haya industria de salmón en Chile. Esa es la realidad. Entonces, hemos retrocedido en esos 3 ámbitos y por eso el programa que hemos diseñado descansa en estos pilares. Y tiene 3 partes y muchas veces gente dice, pero ¿cómo no tienen más en el programa? No, tiene 3 partes nomás. ¿Y por qué no hacen un proyecto de desalación, una pequeña desalación en la caleta, no sé cuánto? Sí, tal vez 5 años más, pero hoy día estamos centrados en lo básico. Lo básico es facilitación regulatoria, que incluye una profunda desregulación, pero también hacer que las regulaciones actuales funcionen de modo más racional y mucho más rápido. De eso se encarga entonces del tema de la libertad de permiso. Un ajuste tributario con rebaja a la carga de impuestos corporativos, con una variante que es hacerse cargo de una distorsión que hay en términos de sobrecostos laborales. Un objetivo clave nuestro es recuperar la capacidad de generar empleo en la economía. Las últimas, si uno toma los últimos datos, ha sido una elasticidad ARCO, encuentra que la elasticidad de empleo producto, si tomo los últimos 2 datos, son 0, es 0, digamos. No quiero pensar que es 0, pero un número muy bajito. Y después agregamos una que nos gustaría no haber tenido que enfrentar, pero tenemos que enfrentarla, que es restaurar equilibrios macro. La verdad es que la situación fiscal que estamos heredando es una situación compleja, producto de muchos años, de nuevo, no es el último gobierno solamente, pero ya hace por lo menos desde el 2013 que venimos con un tema de déficit recurrente. Hubo periodos en que hubo que hacer gasto fiscal. Yo mismo fui promotor de algunos de esos gastos, digamos. Me parecía que cuando vino la crisis de octubre había que reaccionar, digamos, y había que reaccionar rápido. Y desde luego durante la pandemia. O sea, pero después hemos seguido manteniendo un ritmo que queda por debajo de lo sostenible. Y aquí el programa es, en definitiva, para no volver a un número que fue muy discutido, pero básicamente es proponernos dentro de la siguiente administración recuperar el equilibrio fiscal estructural. Quiero enfatizar que esto es sin afectar el tema social. Lamentablemente en esta campaña ha habido mentiras absolutas, totales, además de injurias. Y aquí quiero decir muy claro, no se toca la PGU, por si hay periodistas acá, no vamos a tocar la PGU. Read my lips. Y lo que sí tenemos que hacer es un reordenamiento fiscal para poder continuar otorgando los beneficios sociales que se han entregado y que básicamente, mayoritariamente, están desfinanciados. Esa es la realidad. Están desfinanciados. Y ese es el programa. Esas son nuestras 3 partes. Después podremos ahondarlo más en las preguntas. Pero quiero agregarle 4 aditamentos a estos 3 puntos, que son de tipo cualitativo. Y el primero es que ustedes han visto los números, crecimiento del 2%, un per cápita del 0,5, últimos 10, 12 años. Si queremos saltar y aspirar a un número ambicioso, el 4 hoy día ser un número ambicioso, ojalá un 5, los cambios no son marginales.
Si uno cree que va a cambiar un permiso aquí, un permiso allá, y va con el silencio negativo y el silencio positivo, no va por ahí, no va por ahí, es un tema mucho más profundo. Y no hemos sido nosotros tímidos en decir lo profundo que va a ser, y quiero decirles a todos ustedes acá que va a ser profundo, y por lo mismo estamos tremendamente optimistas del futuro de Chile. Tremendamente optimistas. Porque lo que ustedes empiezan a descubrir cuando van distorsión por distorsión, medida por medida, y viendo cómo se pueden remover, las posibilidades de crecimiento e innovación son enormes. Enorme, enorme, enorme. Y la reacción puede ser extremadamente rápida. Segundo, observación. El desafío es el qué. El desafío no es el desafío es el cómo, no es el qué. Yo creo que hoy día hay cada vez más consenso, todo el mundo con distintos grados. A veces se olvidan de las magnitudes, pero todo el mundo habla de los permisos, de que la carga tributaria, que hay que recuperar el crecimiento. Pero el cómo, y en ese sentido yo habría agregado un subtítulo no solo recuperar la brújula, o sea, no solo sabemos ya que hay que ir hacia el norte, pero cómo llegar al norte. Y ahí tenemos un elemento de énfasis muy distinto. Si yo quiero subir el plomo, no me basta cuando decir, oye, el plomo qué bonito, voy a llegar a la cumbre, tengo que saber que tengo que partir a las 4 de la mañana, tengo que saber que tengo que tener ropa adecuada, tengo que saber que tengo que tener buena hidratación, idealmente, si se la da mía o la de ustedes, tienen que ir con un buen guía, y tener un plan de contingencia porque en la cordillera el clima cambia muy rápido, por lo menos, ¿ya? Y si no llegan a cierta hora, devuélvanse, intenten el día siguiente. Entonces, el cómo, y en ese cómo nosotros ponemos un énfasis especial en la ejecución. No hay estrategia sin ejecución. Esto se aplica no solo en el gobierno, sino que en las empresas. Y en esa ejecución nosotros lo que hemos descubierto es que existe una amplia gama de cosas que se pueden hacer por la vía reglamentaria, y ese es un primer punto de partida. No quiero desconocer que no haya otras que se hagan por la vía legislativa, que también existen. Las cosas por la vía legislativa para el motor de partida son cortas y simples, no son grandes nuevos acuerdos que tenemos que juntarnos entre todos para ver si llegamos a un nuevo consenso. No, son 2 artículos. Y no hay que olvidar en la ejecución a la gente. Y lo que hemos descubierto también en el trabajo de detalle de ejecución es que la gente más relevante en la ejecución está en los estamentos más de abajo de la organización del Estado. En las primeras capas. Está en los funcionarios que le responden al Ceremi regional. El funcionario que le responde al director regional del SAC de Atacama es más importante que el ministro de Agricultura cuando llegue la hora de que se para o no se para un proyecto minero. Porque es capaz de pararlo por 1 año. No hay ejecución sin enfocarse en las personas. Y cuando nosotros decimos que queremos llegar el 11 de marzo con todo listo, no solo pensamos en leyes y reglamentos, sino que también fundamentalmente en las personas. Y aquí también que se escuche claro, pensamos que dentro del sector público existe mucha gente muy capaz que ha trabajado por años en el sector público y que queremos trabajar con ella. Mucha gente. Y que a veces no ha tenido la oportunidad de poder ejercer sus labores con profesionalidad, profesionalismo e independencia. Por lo tanto, el desafío no está en concebir nuevas ideas, no hay que inventar la brújula la conocemos. El desafío está en el cómo, en la ejecución, y tenemos mucha confianza en el programa de ejecución que hemos diseñado y que junto a una gran mayoría de chilenos vamos a poder emprender desde el 11 de marzo en adelante. Gracias por la atención. Muchas gracias, Jorge. Te tocó a ti como ministro de Hacienda, Hernán, también momentos muy difíciles y complejos. ¿Podrías transmitirnos tu sentimiento de esa experiencia y tratar de extrapolarla al momento que vive Chile hoy? Porque
hay miradas optimistas, hay algunos que pecamos históricamente de exceso de optimismo, pero hay miradas también escépticas. Entonces, un poco de esa experiencia, ¿cuál es un poco tu mensaje en el momento actual? Bueno, son muchos años atrás. Uno, como pasa con los seres humanos, tendemos a olvidar las cosas malas y recordar las buenas. Obviamente fue un momento muy difícil. Yo realmente solo recuerdo como más importante el hecho que lo logramos superar. Logramos finalmente lo que parecía iba a ser un fracaso de un intento de Chile. Ahí recordaba recién que no había sido tan largo la crisis como la de Argentina, pero la verdad es que lo que yo viví ya venía de antes. Había una gran recuperación, pero que sirvió mucho para poder tener el empeñón final. Por lo demás, recuperación en que yo también participé originalmente. Entonces también era un proceso largo de Chile. Y yo diría mi espanto, y recuerdo además lo junto con un terremoto, porque cuando yo asumo 2 semanas después de asumir, hubo un terremoto el año 85. O sea, mi espanto es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos en esto no perder todo lo que hemos logrado y pararnos para adelante? Y la verdad es que no hay mejor manera de hacerlo que uno estar convencido de lo que corresponde hacer. Segundo, buscar dentro de las cosas que hay las personas que te pueden ayudar. Que te pueden ayudar dentro de aquellos que realmente conocen y pueden ser. Solo no puedes hacer nada, tienes que tener una capacidad con un grupo de personas para hacerlo. Y tercero, no amedrentarse, no tener miedo, no tener de alguna manera esa sensación, como se decía recién, de pesadumbre, ¿eh? La suma del terremoto más la situación en que estaba Chile, parecía, alguien acá hablaba de modelo, yo nunca he hablado de modelo, la verdad es que si me preguntan el modelo chileno, lo único que era es tratar de darle a la persona la posibilidad de crear su propio destino, ese era el modelo. No era un modelo en que alguien decía yo voy a hacer esto, esto y otro y el país va a lograr esto y lo demás allá. Son las personas las que lograron. Y por lo tanto lo más relevante en ese proceso era lograr mantener la realidad de todas aquellas medidas que permitían a las personas descubrir su propio destino y crear sus propias oportunidades. Y eso se logró, hay muchas otras cosas entre medio, hubo una situación de una deuda tremenda, recordemos la crisis que había, todas las negociaciones que hubo que hacer, pero para mí son anecdóticas al lado de no perder la brújula, estar claro en cuáles son los principios y hacerlo con las personas adecuadas que te permiten hacerlo. Y la pregunta que siempre se hace, bueno, ¿sufrió mucha gente por esto? La respuesta es, la gente habría sufrido mucho más, porque cuando miramos, cuando no resultan las cosas, cuando se mantiene y se eterniza un proceso de poco crecimiento, y es algo que no mencioné, pero quiero repetir acá. Yo sé que hay muchos políticos que dicen, yo logré que haya mejores pensiones, yo logré que haya mejores sueldos, yo logré que haya menores horas de trabajo. No logran nada. Ellos no lo logran. Lo que lo logra es el progreso. Y si no logran y no permiten que haya progreso, no van a tener éxito en ninguna de esas cosas. Yo no saco nada con hacer una ley de pensiones que en 20 años más todos vamos a tener la mejor pensión del mundo si el país no crece. No va a tener nadie buenas pensiones. No saco nada con hacer una ley de que diga que la gente va a trabajar menos, no tanto como nuestro amigo Elon Musk que dice que en 10 años más creo vamos a hacer todo, vamos a trabajar lo que queremos y los otros no vamos a necesitar trabajar. Pero él no lo dice porque va a sacar una ley, dice porque va a ser tan productiva la economía mundial con sus robots, ¿no es cierto?, que es la onda en que anda ahora, que va a pasar eso. Pero no saca nada, sino la economía no genera, el país no genera desarrollo. Y creo que eso es cuando uno se veía apesadumbrado de los mensajes, oye, está sufriendo mucha gente, la respuesta es estoy evitando que sufra mucha gente. Y la verdad es que miro para atrás, me siento orgulloso. Realmente no hice yo las cosas solo, lo hizo mucha gente, pero me siento orgulloso que hubiéramos pasado ese bache que tú preguntas y que después se lograra lo que para mí eran mis motivaciones. Yo realmente fui muchas veces a Castro después de ver que nos andaban a patapelar a los niños. Tenían botas de goma, claro, por las salmoneras, pero tenían botas de goma, ¿eh?
Entonces, y el poder recorrer Santiago, que lo recorrí con mi hermano chico en bicicleta muchas veces por todo, ver que había agua en la mayoría de los barrios, cosa que parece que hoy día no es tan claro. Entonces, ese es el mensaje de satisfacción cuando uno se enfrenta a esto y dice, bueno, está sufriendo mucha gente. El punto es que estás evitando que sufra mucha gente. Jorge, como dije yo al principio, yo creo que de alguna manera tenemos el privilegio de estar conversando con una persona que conoce los sectores productivos de Chile como nadie. Y específicamente muchos sectores que yo creo que están en la esencia de las oportunidades de futuro que tiene el país. Y quizás en un horizonte de no solamente 4 años, sino que proyectarse en una mirada de más, de décadas. Me gustaría que, si tú pudieras un poco soñar con lo que tú ves en la economía chilena en un horizonte un poco más largo que un periodo de 4 años. Me cuesta harto porque tiendo a ser concreto, ¿no? Entonces, siempre, y pienso que el futuro está lleno de estudiar econometría, entonces los intervalos de confianza se van ampliando en el tiempo y me gusta siempre ver lo más inmediato, pero yo quisiera primero tomar una distancia y mira lo que voy a decir, que tal vez no va por tu pregunta, pero tomar una distancia en lo que he venido escuchando de esta campaña, de hecho, de otras candidaturas, donde dicen tenemos oportunidades y hablan del cobre, del litio. Obviamente que estoy de acuerdo con eso, pero de nuevo tiene un sesgo, que es el sesgo de pensar que hay alguien arriba que sabe dónde están las oportunidades. Yo te digo, a mí me ha encantado mirar otros temas que no están hoy día arriba de la mesa, como por ejemplo la exportación de servicios. Chile, la exportación de servicios es interesante porque todo el mundo dice el comercio mundial viene retrocediendo y la verdad es que básicamente la estadística de comercio de bienes. Pero cuando tú tomas la estadística de comercio de servicios, que son servicios divididos por el valor agregado de servicios totales mundiales, viene subiendo, porque la digitalización te hace subir los servicios. Y hay un elemento adicional, los servicios están sujetos a la disciplina de la OMC, por lo tanto hoy día los países se pelean de dónde vienen los servicios de las distintas medidas. Y nosotros, alguna vez, creo que a Hernán le tocó eliminar el IVA a las exportaciones, ¿no es cierto? Porque estábamos exportando IVA. Bueno, hoy día estamos exportando IVA con los servicios. ¿Ah? Y hoy día hay un espacio enorme en servicio del conocimiento. Nuestra estimación es que Chile hoy día está exportando entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en servicios del conocimiento. Y esas son, por ejemplo, consultorías que se hacen desde Santiago, muchas veces con empresas grandes. Entonces le pegamos una mirada con microscopio, ¿eh? Y dijimos, a ver, ¿por qué Mercado Libre, que es un gran exportador de servicios, tiene 15.000 empleados en Buenos Aires y solamente 1.000 en Chile? 1.000 en Santiago. ¿Por qué Accenture tiene 5.000, 7.000 en Buenos Aires y los próximos 4.000 los va a poner en Colombia y en Chile tiene 1.000? Y es una empresa que tiene 800.000 empleados en el mundo y que va a contratar 100.000 más en América Latina en los próximos 5 años. Y tú dices, es que recordemos a McCloskey, perdona que sea como los fenicios, libertad de permiso, en servicio no hay problema. Tú puedes poner una empresa de servicio, nadie te va a perseguir, porque como todavía son chicos no se han dado cuenta que existen. Cuando sean grandes los van a perseguir igual. El segundo es retorno. Bueno, ahí está el IVA. El IVA. Y un IVA que recauda muy re poco, porque como tiene el IVA, y otros países no tienen el IVA a los servicios, entonces aquí no hay exportación de servicios, en otras partes sí. Y después tenemos el sobrecosto laboral, que otros países también tienen como Argentina, pero que se han dedicado a hacer un programa para neutralizar ese sobrecosto cuando se trata de exportaciones. Yo creo que Chile tiene una oportunidad en exportación de servicios, y ahí estamos hablando de buenas pegas, para hablarlo bien chileno, de trabajos que parten en buenos niveles salariales, y esa es la forma de digitalizar el país. Y contrariamente a lo que se dice, que la inteligencia artificial va a terminar con los trabajos, no. Aquí la inteligencia artificial ayuda al trabajo. Porque tú hoy día, con los headphones que te pueden traducir, puedes dar consultoría desde Santiago de Chile a Estados Unidos. Puedes entenderte con el cliente. La inteligencia artificial te ayuda a contratar gente en cierto estamento de trabajo.
No tienes que ser programador, además, puedes usar los subprogramas que existen. Y eso existe hoy en día en Chile, hoy día se hace. O sea, Accenture hoy día tiene 1000 personas en Chile trabajando en ese tipo de cosas. Entonces, después puedo hablar de los demás, pero los demás son bien conocidos, Cobre, los que se han mencionado siempre, y en cada uno de ellos, si tú te miras, está fallando alguno de los elementos que estoy diciendo. Yo creo que la restricción más fuerte que hoy día existe en inversión extranjera en minería, por ejemplo, es el tema de cómo funciona la evaluación de impacto ambiental. En eso tenemos un tema tremendamente avanzado. Yo creo que hoy día con el sistema de información que hemos desarrollado en mi oficina, con mucha gente, sabemos hoy día más de cada proyecto en Chile que lo que sabe hoy día el gobierno, en qué estado está. Tenemos un enfoque que puede ser preventivo. Antes de que el funcionario del SAC de Atacama emita el informe, el ministro de Agricultura va a estar en conocimiento que va a venir un informe y que el informe es responsabilidad de él. ¿Ah? Eso es una... Y la otra cosa que sale muy seguido es la invariabilidad tributaria. O sea, el DL600, cuando dijimos en el segundo gobierno de Bachelet que estábamos maduros y que éramos un país que ya no necesitaba, la verdad es que lo necesitamos. ¿Ah? Las empresas grandes te dicen, mira, necesito que esto, no puedo esperar 10 años con incertidumbre, tiene que salir rápido, 2 años, en un periodo razonable, pero además tengo que tener certezas. Hemos dañado la certeza. Y esas certezas tenemos que recuperarlas y hay que hacer algún elemento ahí. Yo diría que con esos dos elementos, con temas de permiso, de certeza y un ajuste tributario, estás cubriendo una gran variedad de sectores. Y después, derechamente, hay leyes. Te podría nombrar cosas muy concretas del sector salmonero, cosas que son como casi de Ripley, digamos. Pero dejémoslo ahí. Quise nombrar un sector nuevo para sacarnos de la cabeza que siempre son, que Chile tiene el cobre, tiene el litio, sí, eso ya lo sabemos. Lo interesante son esas cosas que están naciendo. Y les voy a decir una cosa, muchísimas cosas más que ni siquiera nos imaginamos. Me acuerdo que mi profesora Ann Kruger, me encantaba hacer la pregunta en esa época, en Duke, decía, ¿cuál es la empresa que más exporta en esa época? Era Dinamarca. Todo un montón de ignorantes, ¿no? Empezamos a especular ahí. Y resulta que era Lego, los Lego. Y después hacía la pregunta, ¿ustedes creen, porque Dinamarca también tiene una Corfo a todo esto, todos los países tienen algún tipo de Corfo, ¿ustedes creen que la Corfo de Dinamarca se le ocurrió que la ventaja de Dinamarca era hacer Lego? Nunca un grupo de iluminados, por muy sabios que sean, ha sido capaz de predecir lo que viene. ¿Tú crees que hubo alguna medida hoy día en Chile, hace 10 años, que dijo vamos a desarrollar el avellano europeo y tener hoy día 40.000, 50.000 hectáreas? No, es una política entre privados. Entre privados, absolutamente. Es el tipo de cosas que tenemos que acordarnos siempre. Y ahí recogemos siempre el tema, ¿cuál es tu plan? Mira, mi plan es que cada uno pueda hacer su plan. Ese es nuestro plan. Muy bien, muy bien. Uno de los escenarios que estamos viendo, que es muy relevante para Chile, es el cambio en ciertas reglas del juego al cual estábamos acostumbrados en materia de comercio internacional. Yo considero que es un tema demasiado relevante para nosotros. Y por eso me gustaría, de los dos, un comentario respecto a ese escenario. ¿Cuán negativo lo encuentran? A veces con escenarios que en principio aparecen adversos pueden salir oportunidades. Así que me gustaría la mirada de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo en materia de comercio. Primero yo quiero usar la imagen de un caballero que conocía, que lo quería mucho. Mira, cuando uno echa un jarro de agua, un vaso, hay un montón de gorgoritos, espera que se estabilice un poco para ver qué es lo que realmente está pasando. Yo siento que en la economía mundial están pasando incluso mucho más cosas que lo que estamos viendo, esta discusión, comillas, que ha iniciado Estados Unidos de cambios de aranceles. Yo soy optimista que el mundo está más integrado que nunca. O sea, hoy día la posibilidad... O sea, yo estudié
y tenía que ir a pedirle permiso al Banco Central para poder comprar unas revistas científicas que me interesaban. Me demoraba meses, ¿eh? La recibí por suerte durante casi muchos años. Y hoy día los muchachos lo hacen instantáneo. Y saben lo que está pasando. En la comida de ayer me encontré con dos queridos amigos que venían llegando de China y tenían negocios en China. Y hacían, o sea, el mundo está tremendamente integrado, que no nos damos cuenta gracias a lo que ha pasado, mucho más que nunca. Obviamente existen estas situaciones de las cuales las veo dos lados yo a esta situación. Primero, de verdad creo que hay muchos países que se hablan de que son muy abiertos y no lo harán tanto. O sea, a mí no me gusta mucho Europa en ese sentido, porque Europa ha sido especialista en encontrar razones. Hoy día, por ejemplo, todas las razones relacionadas con el medio ambiente, desde su punto de vista, que no tienen por qué ser esa la verdad. Entonces, ellos utilizan normas. Hay una norma que está pendiente porque Trump dijo que no le parecía y que iba a crear consecuencias, pero que la prorrogaron, entiendo, hasta el año 28 porque se va el señor. Entonces, es una norma que obliga a todas las empresas que venden en Europa a hacer los programas de ESG hacia atrás completamente. Incluso los proveedores tienen que financiarlos si no pueden cumplir los programas de ESG que tiene Europa. Y en caso que cualquiera demande dentro de Europa que eso no se está cumpliendo, pueden demandar cualquiera, pueden tener multas hasta del 4% de las ventas mundiales. O sea, si eso no es una barrera arancelaria, ¿qué es lo que es? ¿Ah? Y si ustedes toman, por ejemplo, lo que hoy día, para poder importar a Europa los barcos, tienen que pagar un impuesto por el CO2. Yo tengo mi opinión respecto al CO2, otros tienen otra. Pero Europa con la de él la usa como argumento arancelario. Ahora, ¿para qué decir otros países que no quiero mencionar acá? Porque me voy a poner en problemas, pero no manejan más bien la economía. Entonces, yo siento que quisiera ver cómo termina el tema americano. Estados Unidos tiene los bienes en Estados Unidos, una parte baja, la importación de bienes, una parte baja del producto. O sea, es mucho más importante la economía de servicio en Estados Unidos. Y aquí voy a decir algo que es una herejía quizás, pero Estados Unidos no tiene un IVA. Si de alguna manera termina en un arancel que hoy estaba en 1, 2, 3%, termina un arancel en bienes del orden del 10%, la verdad es que la distorsión mundial creo que no va a ser tan grande si es que ellos quieren usarlo para otra cosa. No quiero yo decirles qué impuestos tienen que tener y qué impuestos no tienen que tener. Me gustaría que bajaran otros impuestos si es que eso hacen, y creo que lo van a hacer. Entonces, mi respuesta a eso es, yo soy optimista. Yo creo que el mundo, le guste o no le guste a la gente, está más integrado que nunca. Y van a encontrar. O sea, piensen ustedes lo que era poder traer cosas. En Chile estamos poniendo problemas, traer cosas de donde queríamos. Entiendo acá, yo conozco niñas, sobrinas, digamos, que se especializaban en, ¿cómo se llama? Alibaba. En Alibaba, en algunas, traer cosas, hoy día parece que está un poco más difícil, pero ese es el mundo hoy día. Yo creo que la tendencia. Ahora, ¿puede haber una guerra? Eso, no quiero meterme en eso. Creo que no va a haber. Pero ahí hay efectivamente una especie de espada de Damocles que está pendiente, que yo creo que no va a pasar, pero ha pasado antes. En Suiza nosotros nos pasan una pastillita de yodo para que una vez que avise el gobierno las tenemos que tomar en caso que haya algún problema nuclear o algún desastre nuclear. Jorge. A ver, yo desde luego que creo que hay que esperar que las cosas decanten. Estoy totalmente de acuerdo ahí con Hernán. Creo que en Chile somos muy buenos para el teatro. Aquí ha habido harto teatro cuando se empezó el tema Trump y una comisión, etcétera. No tengo idea qué pasó con esa comisión, pero además es una pésima idea ir a remover temas, porque yo me conozco harto los detalles del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y está lleno de detallitos. Y hay cosas que tal vez tú quisieras mantenerlas como están, digamos, y no ir a una comisión en que revisemos todo, porque no sé bien qué puede salir de ahí. Eso es como primer mensaje. Ahora, no puedo dejar de tener cierta aprehensión, pero la aprehensión para ocuparnos, no para quedarnos preocupados, hay que ocuparse. Que creo que, entiendo coincidir también con Hernán, yo creo que el tema... recordemos todo lo que dijeron los economistas cuando venía Trump y que había cálculo del Fondo Monetario, lo que iba a caer el crecimiento. La verdad es que tú haces números
y cuando descubre que, bueno, que los bienes son una parte menor comparado con los servicios, cuando empieza a ver que en realidad no va a poder subir todos los aranceles, algo que lo haga muy diferenciado porque se choca una cadena con otra, entonces hace un cálculo razonable lo que puede terminar y el efecto es más bien menor. ¿Ah? Y hay una constituency a la cual Trump tiene que responder, parte de la democracia, ¿no? Pero en el tema más bien geopolítico, está fuera de mi competencia, lo único que yo sé es la historia, digamos. La historia nos enseña lamentablemente que ha habido minutos de la historia que ha sido todo muy integrado y después nadie entiende por qué Europa se suicidó en 1914. ¿Ah? Entonces, sin ser tremendista, digamos, yo creo que siempre hay que estar preparado. ¿Ah? ¿Y qué formas de prepararse hay? Me parece que lo que hemos hablado de DL600, recuperarlo con el screening de inversión que tenía, me parece que sería una medida prudente en los tiempos que corren, ¿eh? Recuperar ese screening. Y en segundo lugar, no hay medida más prudente que no deber plata. ¿No? o sea, en la medida que nosotros reordenemos las finanzas, es el escenario en que tenemos que estar de cara a esta situación. O sea, la medida número uno es como, igual que una familia, si tú ves que el tema está complejo, que a lo mejor el papá va a perder el empleo, en fin, la medida es, bueno, contengamos los gastos y tengamos ciertas reservas. Y aquí quiero recordar que cuando vino la crisis del año 2008-2009, el país tenía 20.000 millones de dólares guardados, ¿ah? En el Fondo de Estabilización. Y Andrés Velasco, el ministro de la época, ocupó 9.000 de los 20.000. Y aún así el producto cayó un 1%. Hoy día tenemos un poco más de 3.000. Entonces, eso pone un énfasis en que si a alguien le preocupa el tema geopolítico, y hay charlas y seminarios sobre la geopolítica, entonces, por favor, pongámonos más serios en términos de la rapidez con la cual queremos lograr la convergencia fiscal. Muy bien, muy bien. Ahora les hago una pregunta más de mediano plazo. Sebastián Edwards y también José Luis colocaron el énfasis, José Luis en Argentina y Sebastián en Chile, sobre el problema que tenemos de capital humano. Al final, yo creo que coincidimos en que la fuente principal del crecimiento de los países es el capital humano. Y nosotros tenemos un problema de educación bastante grave. Se nos ha deteriorado la calidad con las reformas que se han aplicado en los últimos, especialmente en los últimos Bachelet 2 y en este gobierno. Entonces me gustaría un poco una reflexión sobre ese tema y qué prioridades le dan para poder recuperar la brújula. Hernán. O sea, de nuevo un poco mirando en perspectiva y quizás siendo demasiado optimista, la verdad es que yo encuentro que el capital humano que tiene hoy día Chile comparado con el que yo conocí 40 años atrás es infinitamente mejor. Digamos. O sea, muchos muchachos que antes no terminaban la primaria o no terminaban la secundaria, porque acordemos que esto es una cosa de generaciones, o sea, estamos hablando de quien tiene 40 años hoy día, en realidad estudió hace 20 años atrás. Entonces, el primer punto que quiero hacer ver es que me parece que logramos en el pasado formar un capital humano relevante en Chile que Chile no tenía, ¿no? Me doy perfectamente cuenta, y obviamente no puedo ser más contrario a los eslogans que se hicieron, educación gratuita para todos, todos iguales, o los patines, o saquémosle los patines. Yo soy del Instituto Nacional, yo estudié en el Instituto Nacional. O sea, la verdad es que me da una pena ver lo que ha pasado con el Instituto Nacional, y ir a un lugar donde nos juntábamos gente que veníamos de distintas partes, que hacíamos un esfuerzo por estar en ese colegio, que nos tenía que ir bien, que teníamos profesores súper exigentes, y eso desapareció. El primer foco de luz de la nación, lo cantábamos todos los lunes. Digamos. Entonces, de verdad, creo que había un proceso que tiene 10, 15 años, más o menos, que ha generado un tremendo deterioro, pero que como hay una inercia positiva de lo que venía antes, yo creo que estamos en oportunidad de recapacitar y tratar de llenar ese bache que se nos está produciendo por esta realidad que hoy día está, en vez de mejorando el capital humano, empeorándolo. No quiero entrar acá porque ya dije, yo no represento a nadie, ni quiero decir que obviamente no me gustan las reformas que hizo
y que propusieron los muchachos que hoy día están en el gobierno, que eran la reforma en educación que supuestamente nos iban a llevar a todos a tener, ¿cómo se llama?, bueno, bonito y barato, ¿no es cierto? Y la verdad es que tenemos un deterioro enorme en la educación por culpa de esa estrategia. Y yo no soy quien, yo creo que eso tiene que revertirse, tiene que irse al realismo, tiene que permitir a la gente hacer su esfuerzo. Hay tantas cosas que están ahí, desde una tómbola que nadie se atreve a decir que hay que eliminarla, pero personalmente creo que sí habría que hacerlo. Desde escuelas, que me parece que si un padre quiere apoyar algo a la escuela, que lo haga. Yo me acuerdo perfectamente cuando se partieron con estas escuelas que tenían esta subvención, un vendedor de escoba, que yo vivía en ese tiempo en Vitacura, ahí cerca de los Cobres de Vitacura. Un vendedor de escoba que se me acerca en entrar al supermercado y me dice, mire, yo quiero que mis cabros estudien mejor, ¿qué le parece? Yo estoy pensando en mandarlo a este colegio, ¿le parece a usted? Y él estaba dispuesto, el vendedor de escoba vendía escoba al frente del supermercado, estaba dispuesto a hacer un esfuerzo por su hijo, y quería hacer un esfuerzo por su hijo por tener algo mejor. Entonces, ¿por qué no lo estamos dejando? Entonces, bueno, de nuevo, no quiero hacer yo aquí una política de educación. Lo único que quiero decir, primero, el optimismo es que tuvimos un periodo importante de mejoría de la capacidad del capital humano en Chile. Segundo, que tenemos un periodo posterior en el cual ese capital humano, esa potencia de desarrollar el capital humano se ha perdido y que debemos recuperarlo. Ahora, sí, para eso se requieren decisiones que son, parece que todavía va la palabra política en Chile ese tipo de decisiones. Jorge. Bueno, quiero señalar un par de cosas acá. Vamos a decir algo que yo creo que todo el mundo acá sabe, pero se ha gastado mucho en educación de modo contrario a lo que todos los expertos en educación dicen cómo hay que gastar. Todos los expertos en educación dicen que hay que gastar en la educación prebásica, básica, algún grado en la media, y acá todo ese gasto se ha contenido y se ha gastado en universitaria, y eso por un motivo muy sencillo, porque aquí hay una constituency que es la que ha apoyado a este gobierno, son todos universitarios. Ahora, para que no salgan los periodistas diciendo, eso no se va a acabar, lo vamos a mantener. se va a mantener, pero tenemos que ir cambiando los énfasis, y tenemos que ir cambiando los énfasis. Hay ciertas normas, hay que preguntarse a qué edad está la gente entrando a estudiar gratuitamente. La Comisión de Gastos de Hacienda propuso, por ejemplo, que en realidad parecía no razonable que alguien entrara con gratuidad universitaria con más de 30 años a matricularse, y estiman en $80 millones el ahorro que se podría producir. Pues súper tímido. Yo diría, bueno, si la persona sale, digamos, de 18, súmale, ¿cuánto? 7, bueno, más de 25. Yo creo que hay cientos de millones de dólares. Entonces hay cosas que se pueden volver un poco al sentido común, sin generar grandes terremotos. Y después el tema del pago. Recordemos que hay un CAE, que hay 12.000 millones de dólares en cartera y que vienen. Son del orden de 600, 700 millones de dólares el cheque que hay que hacer todos los años. El 60% tiene mora, y una de las cosas que vamos a hacer el día 1 es cruzar datos y ver los ingresos de la gente que nos está pagando. Y no, de nuevo, para que no salgan, yo estoy siempre medio paranoico ahora con las noticias que salen, no le vamos a pedir la quiebra a nadie, pero sí vamos a cobrar y vamos a decir que la gente se acerque por favor a conversar, porque tiene una deuda pendiente, porque en 2019 se le quitaron todas las posibilidades de cobro de la tesorería. Y esas son formas que hay que ir haciendo para poder generar recursos que sirvan para donde la educación tiene una enorme rentabilidad social, que en la parvularia básica y media. Ahora, voy a decir algo que no les va a gustar acá a la mayoría. El capital humano es súper importante, pero también está sujeto a rendimientos decrecientes. También hay sobreeducación. La Fiscalía de Nación Económica encontró que el 35% de las carreras ofrecidas en Chile tienen retorno social negativo. También hay sobreeducación, y yo siempre celebro, y me gusta mucho la historia, y digo, bueno, Steve Jobs no terminó la universidad, y tampoco Zuckerberg. Einstein no fue al colegio, perdón, no Einstein, ¿cómo se llama? Edison. Edison no fue al colegio, la mamá le enseñó en la casa.
no quiero decir que estoy promoviendo no ir al colegio, tampoco, por cuidado, pero estoy sí diciendo que hay elementos de capital humano, y esto no es observación mía, lo tiene escrito James Heckman, Premio Nobel de Economía, donde dice que los elementos más importantes no son la instrucción, son otras habilidades, la perseverancia, el sentido de oportunidad, el sentido de responsabilidad. No es la instrucción, incluso yo creo que a Heckman uno lo empuja un poquitito más y te diría que da lo mismo la instrucción casi. Hubo muchas cosas que aprendimos en el colegio y que hoy día uno mira, la otra vez hablábamos con Hernán, yo también aprendí tablas de logaritmo, digamos, así de viejo soy. Y claro, uno las mira hoy día y para qué sirven. Pero es parte de una formación. El más importante de la tabla era que tenías una prueba y tenías que estudiar para ella y tenías que llegar con la responsabilidad hecha. Y yo creo que ese es el aprendizaje, no la tabla de logaritmo. Y ahí hay un tema que ha pasado muy fuerte en Chile, que es pensar que puede haber educación sin jerarquía. Y yo creo que es un cambio cultural relevante. Hay un libro de Daniel Mansui muy bueno, lo recomiendo, sobre ese tema. Así que esa es como la mirada más general. Oye, y para hacer la pregunta que todo el mundo se hace, ¿y la inteligencia artificial te preocupa? Mira, inteligencia artificial también, esto es una noticia en progreso, así que no. Pero hay bastante, tiendo a ser optimista siempre yo con este tipo de cosas. Yo lo veo, por ejemplo, lo que va a generar es que va a reiterar ciertas diferencias porque la gente es diferente y tiene distintos talentos. Cuando apareció hoy día, yo me acuerdo cuando yo llegué a Chile y dije voy a tratar de entrar al mercado de la consultoría y la verdad es que había consultorías que yo las veía y decía, bueno, pero este señor en realidad lo que hizo fue leer el Economist, leía el Economist y después daba una charla. Y bueno, lo que pasa es que en esa época los dos empresas a lo mejor no leían inglés, el Economist era menos conocido. Y bueno, a medida que vino el internet y todas estas cosas, eso bajó de renta y empezó a tener otras rentabilidades, otras cosas más sofisticadas. Y tú empiezas a ocupar más elementos y yo creo que eso ocurre en otras profesiones. Hay un paper muy re bueno, relativamente reciente, que es cómo la inteligencia artificial, al final lo que termina siendo, lo que se ha visto hasta ahora, después puede a lo mejor cumplirse esas novelas de ciencia ficción, pero lo que se está viendo hasta ahora es que tú puedes, ocupas la herramienta y la productividad de muchas personas, y de nuevo con una distribución, porque los talentos no están distribuidos uniformemente, la persona sube su productividad, porque ocupa la herramienta y se puede concentrar en otras cosas. Y desde luego esta destrucción creativa a los Schumpeter, o sea, el abogado que está especializado en hacer la búsqueda en la biblioteca para hacer el informe en derecho, la verdad es que va a ser sustituido, eso no hay duda, digamos. Pero hay otros casos como el joven que salió de un centro de formación técnica y que no se imaginaba que iba a estar exportando un servicio de consultoría a Estados Unidos porque no hablaba suficiente inglés, va a poder hacerlo porque la inteligencia artificial le va a ayudar a hablar inglés. Entonces esto es destrucción creativa, esto es Schumpeter. Y yo, los procesos de destrucción creativa, siempre lo hago un lado destructivo de la creación, pero la parte creativa es la que termina. Sé que en esa materia soy optimista. Pero de nuevo, se requiere flexibilidad, libertad de permiso y retorno. O sea, porque tú vas a necesitar adaptarte muy rápidamente. Y si tú pones normas rígidas, no te va a adaptar. Hay ejemplos muy concretos de cosas que hay que cambiar. De hecho, si queremos aprovechar parte del boom de inteligencia artificial, Chile puede ser un exportador de inteligencia artificial con centros de datos delocalizados en el norte de Chile, perfectamente. Pero hay que cambiar un par de cosas que están inhibiendo eso. No quiero entrar en detalle, pero las tenemos absolutamente identificadas. Bien, muchas gracias Hernán, muchas gracias Jorge. Un aplauso. ¿Digo algo? Agradecer la presencia de todos ustedes acá, también agradecerle a nuestros panelistas, gracias Jorge por venir, gracias Cristian por moderar, gracias Hernán por entregarnos también tus impresiones y por supuesto al primer panel
donde tuvimos a José Luis Daza, Sebastián Edwards, una dupla aprobada, con José Ramón Valente, que le sacó a todos ellos cosas muy interesantes. Yo no quiero agregar nada más, hemos estado bastante tiempo acá y quiero felicitar nomás a la Bettina Horst, que es la gran gestora de este seminario. Y sabíamos que con estos panelistas, cuando conversamos, íbamos a tener asegurado el éxito. Son en primer lugar, una dupla muy coyuntural, que gracias a la presencia de Jorge y a la experiencia de Hernán. Y por otro lado, José Luis Daza, con toda su experiencia, y Sebastián Edwards, que nosotros en Libertad y Desarrollo lo hemos probado ya muchas veces. Yo siempre me acuerdo cuando invitamos para los 20 años de Libertad y Desarrollo, con una suerte increíble, a Mario Vargas Llosa, y cerramos con él una semana antes que le anunciaran a él que se había ganado el premio Nobel. Entonces nosotros tuvimos los 20 años de Libertad y Desarrollo, me acuerdo, en el Teatro Municipal de Las Condes, 600 personas, viendo a Mario Vargas Llosa. Y ahí cuando hablamos con la Lucía Santa Cruz, me acuerdo, bueno, ¿a quién podemos traer al panel para que hable con Mario Vargas Llosa? Yo levanté la mano conociendo, y dije, yo creo que Sebastián Edwards va a ser un buen partner para Mario Vargas Llosa. Y fue un panel muy interesante en que, por supuesto, entre otras cosas, Sebastián le discutió a Mario Vargas Llosa algunos temas, digamos, y Mario, con el humor que lo caracterizaba, digamos, bueno, fue un diálogo muy entretenido. Obviamente que en todas estas actividades siempre son muy importantes los panelistas. Con esto ponemos término a las actividades oficiales por los 35 años de Libertad y Desarrollo. Muy contento porque hayan venido ustedes y les agradezco, porque obviamente que parte del trabajo de Libertad y Desarrollo tiene que ver con las audiencias, con las personas que nos escuchan, y para los que han estado en las distintas actividades les queremos agradecer. Así que muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.